Estábamos comprando ropa en Mundo E, en Tlalnepantla, cuando mi hija de 8 años me apretó la mano y dijo: «Mamá, al baño». Rápido. Ya dentro del cubículo, me susurró: «No te muevas. Mira». Me agaché. Vi unos zapatos negros bien boleados, detenidos frente a nuestra puerta, y se me heló el cuerpo. No lloré. Actué. Unas 3 horas después, a mi suegra se le borró el color de la cara. Hasta ese día, yo todavía sonreía por dentro cuando un niño decía que veía cosas, que había sombras en el pasillo o que sentía que alguien lo estaba mirando. Nunca me burlé en su cara. Nunca con maldad. Era esa sonrisa silenciosa de adulto que cree que ya entendió todo. Pero ese domingo, yo estaba agachada sobre el piso pegajoso del baño de mujeres de la plaza, con la mano de Sofía clavada en la mía, cuando una voz de hombre dijo por teléfono, tranquila, casi aburrida: «Sí, es la mamá con su hija. La niña tendrá unos 8 años. Traen varias bolsas. En una llevan un vestido azul». El vestido lo habíamos comprado 10 minutos antes. Sofía lo había escogido ella sola. Ahí se me acabó la costumbre de tomar a la ligera los miedos de los niños. Sofía me apretó tan fuerte que me lastimó. Ni siquiera me miró. No hacía falta. Se puso un dedo en los labios, como si de verdad nos estuviéramos escondiendo. Solo que, en la vida real, el piso del baño está pegajoso y el corazón se te sube hasta la garganta. «No te muevas», me susurró. Yo no me moví. Miré por la rendija de abajo. Los zapatos daban pasos lentos. Se detenían. Volvían a avanzar. Se detenían otra vez. Iba revisando cubículo por cubículo, sin prisa. Por mala suerte, en ese momento el baño estaba casi vacío. Se oía el zumbido del extractor, una llave mal cerrada y nada más. Nadie entrando, nadie saliendo, nada que lo obligara a irse. Los zapatos se pararon justo frente al nuestro. Sofía dejó de respirar. Yo también. Luego siguieron de largo, y la voz continuó, igual de tranquila. «Si no se fueron ya, tendrían que haber pasado por aquí. Sí, sigo buscando». Mi cabeza tardó un segundo en entenderlo. Había un hombre dentro del baño de mujeres, buscando a una mamá y a una niña, describiendo nuestras bolsas. No era una confusión. Nos estaba siguiendo. Saqué el teléfono con la mano temblando y empecé a grabar audio. Trabajar en un hospital te enseña algo muy rápido. Si no queda registrado, luego nadie cree nada. Los zapatos dieron otra vuelta. Se oyó el rechinido de una puerta. Luego otra. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe. Y yo hice lo único que podía hacer sin delatarnos. Marqué al 911. No grité. No hice drama. Solo dije lo necesario. «Estoy en el baño de mujeres de una plaza en Tlalnepantla. Hay un hombre adentro. Nos viene siguiendo. Estoy con mi hija de 8 años. Por favor». La operadora respondió rápido: «Quédese donde está. Ya va una unidad en camino. Si puede hacerlo sin ponerse en riesgo, avise a seguridad de la plaza». No era perfecto, pero era algo. En una plaza, cuando nadie sabe qué hacer, todo acaba en manos del guardia que trae radio. Cuando los zapatos se fueron hacia los lavabos, tomé a Sofía de la mano y salimos. Rápido, en silencio, con las bolsas pegadas al cuerpo. Corrimos a la oficina de seguridad como si no hubiera otro lugar posible. El guardia nos vio entrar y primero puso cara de duda. Claro que sí. 2 personas con bolsas, la cara blanca y la voz quebrada, podían parecer cualquier otra cosa. «¿Qué pasó?», preguntó. Listo para escuchar una queja cualquiera. Sofía, temblando, describió al hombre mejor que yo. Los zapatos, el traje oscuro, la correa de la cámara. Luego puse el audio, y la cara del guardia cambió por completo. «Eso no está normal», dijo. «No», le contesté. «No lo está». Subió las cámaras. Vimos las pantallas y ahí estaba. Un hombre de unos 40 y tantos. Traje oscuro, cabello bien acomodado, una cámara pequeña colgada del hombro. Caminaba como alguien acostumbrado a hacer lo que quiere. Seguridad empezó a seguirlo por las cámaras y como media hora después, lo encontraron dentro de la plaza. No corrió, no se sorprendió, ni siquiera se veía nervioso.
Cuando lo cuestionaron, sacó una credencial plastificada y dijo con toda calma: «Soy Roberto Díaz. Soy investigador privado. Estoy haciendo una investigación». «¿Qué investigación?», preguntó el guardia. «No puedo decirlo. Es confidencial». Y luego soltó una frase que, en otro contexto, habría dado risa. «No estoy haciendo nada ilegal». Un supuesto investigador privado dentro de un baño de mujeres, buscando a una mamá y a una niña. Claro, seguridad llamó a la policía de todos modos, porque una credencial de plástico no convierte una locura en algo razonable. La patrulla llegó unos 20 minutos después. Uno de los policías vio a Sofía, bajó la voz y se agachó un poco para hablarle. Luego miró a Roberto Díaz y se le acabó la amabilidad. Se lo llevaron aparte. Fue justo en ese momento cuando me sonó el teléfono. Era Daniel, mi cuñado. «Laura», dijo, agitado. «¿Están bien?» Me dijeron que pasó algo. Yo me quedé quieta. «Daniel, ¿cómo sabes?» «Lo vi en grupos de vecinos», respondió demasiado rápido. «Ya estaban comentando que había un hombre sospechoso en la plaza. Pensé que podían ser ustedes». No había pasado tanto tiempo. En estos tiempos, con WhatsApp y Facebook podía ocurrir. Sí, pero, aún así, me sonó raro, porque Daniel siempre parecía enterarse de cosas antes de que yo se las dijera. «Voy para allá», dijo. «Nos van a llevar a declarar», le respondí. «Puedo ir por mi cuenta. Voy de todos modos». Y colgó antes de que yo pudiera discutir. Mi esposo Javier había muerto 2 años antes, en un choque, así, de golpe. Un minuto estás discutiendo si conviene comprar cereal de marca o el que está en oferta, y al siguiente estás firmando papeles que ni siquiera ves bien porque los ojos se te llenan de agua a cada rato. Después de eso, mi vida se volvió una agenda pegada con cinta. Turnos, cuentas, recoger a Sofía en la escuela, llegar a fin de mes, sobrevivir. Soy Laura Mendoza, enfermera en La Raza, turnos de 12 horas. De esos en los que llegas a casa y sientes que el cuerpo ya no te responde. Sofía y yo armamos una rutina con lo que quedó, en nuestro departamento de Azcapotzalco, tarea en la mesa de la cocina. Caricaturas después de cenar, espagueti rojo en las noches en que necesitábamos algo conocido. Y, cuando yo tenía turno largo, la señora Verónica, mi vecina del piso de abajo, recogía a Sofía o la recibía unas horas hasta que yo volvía. Era nuestra red, sencilla, pero firme. A Javier le encantaba la salsa de jitomate. Tenía una maceta con albahaca en el balcón y la cuidaba como si fuera parte de la familia. Una tarde, en el súper, Sofía iba empujando el carrito como si el lugar fuera suyo y me dijo con toda calma: «Mañana tengo examen de matemáticas». «¿Estudiaste?», le pregunté. «Porque eso hacemos las mamás cuando no queremos pensar en todo lo demás». «Sí», dijo. Luego bajó la voz. «Pero la abuela Carmen me pregunta mucho si la escuela está difícil, como si quisiera que le diga que sí». Yo me detuve en el pasillo del arroz. Mi suegra, Carmen Elena Torres, a la que Sofía le decía abuela Carmen, llevaba un tiempo muy interesada en nosotras. ¿No era interés? ¿Tu mamá te ayuda con la tarea? ¿Sí está mucho en casa? ¿Te deja sola a veces? Siempre lo decía con tono de preocupación, pero ya no me sonaba a preocupación. Cuando llegamos a casa, Sofía me ayudó a hacer la cena. Yo pelaba jitomates y ella me iba alcanzando lo que faltaba. «A papá le gustaría esto», dijo bajito. Tragué saliva. «Sí, le gustaría. La próxima vez compramos albahaca, como la que tenía en el balcón». Asentí. Decir que no habría sido como borrar algo más. Apenas nos habíamos sentado a cenar cuando sonó el timbre. Eran casi las 8. Esa hora en que una visita casi siempre significa problema. Abrí la puerta y encontré a Daniel con un ramito pequeño de flores, como si fuera lo más normal del mundo. Daniel era el hermano menor de Javier. Venía de un divorcio reciente y traía esa cara de hombre, solo que no se le quita ni con una sonrisa. «Hola», dijo con suavidad. «Solo vine a ver cómo estaban. También Sofía». Sofía salió corriendo.
Ella todavía quería a la gente con toda facilidad, como solo pueden hacerlo los niños que todavía no saben bien lo complicadas que pueden ponerse las personas. Daniel la cargó, le dio una cajita y ella la abrió emocionada. Adentro había un peluche del personaje exacto que más le gustaba de su caricatura favorita. A ella se le iluminó la cara. A mí no. Nosotros nunca le habíamos dicho a Daniel, con tanto detalle, cuál era su personaje favorito. Esa noche, cuando Sofía ya estaba dormida, me quedé sola con el café y traté de ser justa. Está solo. Extraña a Javier. Extraña sentir que sigue perteneciendo a algo. Bien, pero sus visitas empezaron a volverse rutina. Todos los días, casi a las 6 en punto, sonaba el timbre, como si trajera alarma. Siempre llegaba con algo. Dulces, útiles, otro juguete, una libreta bonita, cualquier pretexto. Al principio se lo agradecí, luego me cansé. Para la segunda semana, Sofía ya suspiraba cada vez que sonaba el timbre. Ya llegó otra vez, murmuraba, y la sonrisa se le apagaba un poquito. Daniel se sentaba en la sala y hablaba de lo vacío que se sentía su departamento, de cómo nosotras éramos de lo poco bueno que le quedaba, de que Javier habría querido que él nos cuidara. Esa frase se volvió su manera de justificarlo todo. Javier habría querido. La repetía como si con eso bastara. Una vez traté de decirlo bien. Daniel, quizá no todos los días, le dije. Hay días en que de verdad llegamos agotadas. Me miró como si lo hubiera ofendido. Se disculpó. Y al día siguiente volvió a tocar el timbre. Una noche soltó algo como si estuviera leyendo una agenda. Entonces, el próximo jueves a las 2 es la exposición de Sofía, ¿verdad? Puedo ir a verla. Sentí frío en la nuca. ¿Cómo sabes el día y la hora?, le pregunté. Me lo dijo Sofía, respondió, sonriendo. Volteé a verla. Sofía frunció el ceño. Yo no le dije. Daniel soltó una risa incómoda. Bueno, a lo mejor lo escuché por otro lado. ¿Otro lado? Sí, claro. De todos modos, apareció en la escuela. Era una presentación abierta a familiares y por eso lo dejaron pasar. Se sentó en el auditorio entre los demás, como si ese lugar le correspondiera, como si estuviera llenando el sitio de Javier. Cuando Sofía terminó su exposición, Daniel le dio un ramito pequeño. Ella le dijo, «Gracias por educación». En el coche, de regreso a casa, se quedó mirando por la ventana y dijo en voz muy baja, «Mamá, me canso cuando viene el tío Daniel». «¿Por qué, hija?». Tardó unos segundos. «Porque siento que me ve mucho, como si supiera todo lo que me gusta, pero yo no me acuerdo de habérselo dicho. Los niños no inventan ese tipo de incomodidad porque sí. Así que empecé a observar a Daniel, cómo recorría la sala con la mirada, cómo tomaba los portarretratos y se quedaba un segundo más de lo normal, cómo veía los trabajos de Sofía como si estuviera revisando algo importante. Una tarde dijo algo que ni siquiera se había hablado en voz alta en la casa. «Seguro Sofía está emocionada por la salida al zoológico de Chapultepec el próximo mes», comentó, sonriendo. «Va a haber que pensar bien lo del lunch». Yo me quedé quieta. El volante de esa salida había llegado un día antes. Estaba en el escritorio de Sofía, debajo de una pila de hojas. Ni yo lo había leído completo. «¿Quién te dijo eso?», pregunté. «Sofía», respondió rápido. La cara de mi hija cambió de inmediato. «Yo no te dije». El silencio llenó la sala. Daniel volvió a reír, pero ahora se notaba forzado. «Me habré confundido». No, no se había confundido. Esa misma noche noté otra cosa. Los papeles del escritorio de Sofía estaban acomodados. No guardados. No tirados. Acomodados. «¿Tú ordenaste esto?», le pregunté. Negó con la cabeza. «No». En la cocina yo tenía un pizarrón magnético pequeño donde anotaba mis turnos, los días de salida temprano y cuando la señora Verónica recogía a Sofía. Una mañana vi que una de las hojas estaba ligeramente corrida, como si alguien la hubiera levantado para leer mejor. Fue un detalle mínimo, pero se me quedó clavado. Al día siguiente lo vi desde la ventana cuando Daniel se iba. Caminó unos metros, se detuvo, se volteó
y alzó la vista hacia la ventana de la sala, como si estuviera comprobando algo. Se me fue el estómago al suelo. Sofía apareció detrás de mí y susurró: «Mamá, el tío Daniel es raro, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Siempre pregunta a dónde vamos. ¿A qué hora sales del trabajo? Si vamos a estar aquí el sábado. ¿Por qué necesitas saber eso?» Y luego llegó el momento que acabó con mi último intento de pensar que quizá yo estaba exagerando. Daniel me pidió una llave. «Por cualquier cosa», dijo. «Si te pasa algo, necesito poder entrar. Soy familia». «No», le contesté de inmediato. Frunció el ceño. «La señora Verónica no es familia». «La señora Verónica lleva años ayudándonos», le dije, «y nunca me ha exigido una llave». La voz se le endureció. «Javier querría que yo me encargara de esto». Algo dentro de mí se cansó en ese instante. «No uses a mi esposo para presionarme», le dije. Y fue entonces cuando Sofía, casi sin voz, soltó: «Tío, sí das un poco de miedo». Por un segundo, a Daniel se le endureció la cara de una forma que me heló. Luego, volvió a sonreír. «El tío solo quiere cuidarte», dijo dulcemente. Sofía se escondió detrás de mí. Su instinto sabía algo que mi duelo llevaba meses negándose a aceptar. El día del centro comercial se suponía que iba a ser un descanso. Sofía estaba creciendo rapidísimo y necesitaba ropa nueva. Yo quería darle una tarde normal, probarse vestidos, comer papas, tomarnos una malteada y volver a casa sin hablar de nada pesado. Encontró el vestido azul y dio una vuelta dentro del probador, feliz. «Este», dijo. «Este sí». Lo compramos. Seguimos caminando. Las bolsas nos pesaban cada vez más. Luego nos sentamos en el área de comida con nuestras malteadas y unas papas al centro. «Qué bonito está hoy», dijo Sofía. «Cuando el tío Daniel no está, podemos estar tranquilas». Eso me dolió más de lo que esperaba, porque tenía 8 años y no debería sentir alivio por la ausencia de un adulto de la familia. Luego, agregó algo que me revolvió por dentro. «El tío Daniel vino cuando tú no estabas». La miré de inmediato. «¿Qué?» «El miércoles. Estaba afuera del edificio cuando llegué de la escuela. Me preguntó si ya habías regresado. Yo le dije que me iba con la señora Verónica. Me dijo que estaba bien, y se fue. El miércoles había sido mi turno largo. No llegué a casa hasta después de las 9 de la noche. Daniel no tendría por qué saber a qué hora salía Sofía, ni que esa tarde se iba a quedar con la señora Verónica. Se me enfrió todo el cuerpo. Tiramos los vasos vacíos y caminamos hacia la salida. Y entonces Sofía se detuvo. «Mamá», susurró. Se le había ido el color de la cara. «Ese hombre». Seguí su mirada. Ahí estaba. Traje oscuro, zapatos negros, cerca del área de comida. «Sofía», empecé a decir. «Al baño», me interrumpió, desesperada. «Ahorita». No sonó exagerada, no sonó dramática. Sonó como alguien que ya había entendido el peligro antes que yo. Nos movimos rápido. Ella me jaló hasta el baño de mujeres y se quedó parada junto a la puerta, como si le faltara el aire. «Ven conmigo», me pidió. «Está bien, ve tú», alcancé a decir. «No, juntas». Entramos al mismo cubículo. Apretadas, 2 cuerpos en un espacio mínimo, las bolsas entre las rodillas, mis manos sujetando las suyas. Entonces llegaron los zapatos. Entonces llegó la voz. Y el vestido azul, guardado en una bolsa, se convirtió en la prueba de que nos estaban rastreando. Lo que vino después, ya lo sabes, porque ahí empezó esta historia. Salimos cuando pudimos, corrimos a seguridad, encontraron al hombre y después nos llevaron a declarar a la agencia del Ministerio Público del Estado de México, que correspondía a la plaza. Ya iba cayendo la tarde cuando nos sentaron en una sala fría, con café recalentado y paredes que hacían sentir todo más cansado. Sofía se quedó pegada a mí, aferrada a la manga de mi suéter como si eso fuera lo único firme en ese lugar. Roberto Díaz estaba al otro extremo del pasillo, igual de tranquilo, igual de peinado, como si hubiera ido a una cita y no lo acabaran de sacar de un baño de mujeres. Daniel llegó antes de que termináramos de rendir la primera declaración. Venía pálido,
Se agachó frente a Sofía. ¿Estás bien? Sofía asintió, pero no se acercó a él. Eso era nuevo. Un agente de investigación se llevó a Roberto a una oficina. Al principio no quiso hablar. Luego el agente le explicó con toda calma cómo se ve, en una carpeta de investigación y frente a un juez, que un hombre siga a una niña y se meta al baño de mujeres a buscarla. Ahí se le quebró la seguridad. Al final habló. «Me contrataron», admitió. «¿Quién?», preguntó el agente. «Una mujer llamada Carmen Elena Torres». Sentí un zumbido en los oídos. Mi suegra. Las manos se me entumieron. «¿Para qué?», preguntó el agente. Roberto tragó saliva. «Para documentar la vida diaria de Laura Mendoza. Para evaluar si la niña estaba desatendida porque la mamá trabaja demasiado». Me paré tan rápido que la silla raspó el piso. «¿Qué significa eso?», le solté. Él evitó mirarme. Ella quería reunir evidencia para una solicitud de custodia. «¿Custodia?», repetí. «¿De mi hija? ¿Quitarme a mi hija porque trabajo? ¿Porque llego cansada? ¿Porque mi esposo murió y no me derrumbé de la forma que otros consideran correcta?». Daniel se quedó blanco. «No», dijo. «No. Mi mamá no haría eso». El agente lo miró fijamente. «Señor Torres, usted ha estado yendo seguido a casa de su madre. También ha preguntado por horarios, eventos escolares y planes de esta familia». Daniel abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Yo estaba preocupado», dijo al final, «por mi cuñada y por mi sobrina». «¿Preocupado por qué?», preguntó el agente. Y entonces Sofía habló. «Suave. Clarito, yo vi a ese señor en la casa de la abuela Carmen». El cuarto entero se quedó quieto. El agente se giró hacia ella con cuidado. «¿Cuándo, Sofía?». «Hace como 2 semanas. Fui con mi abuela y él estaba ahí, hablando con ella». Roberto bajó la mirada. «Porque un niño no inventa algo así sin motivo». El agente ordenó que revisaran lo que Roberto traía consigo. En su cámara había fotos de distintos días. Yo y Sofía saliendo del edificio. Yo cargando despensa. Sofía en la banqueta esperando a la señora Verónica. En su teléfono encontraron mensajes recientes con Carmen. Y en el maletín llevaba una libreta negra y una carpeta delgada. La libreta fue lo que más me revolvió. Ahí estaban anotados mis horarios aproximados, los días de exposición en la escuela, la salida al zoológico, las tardes en que Verónica recogía a Sofía y hasta frases sueltas que mi hija había dicho. No había salido de ningún sistema del hospital. Era peor. Era información de nuestra casa, de nuestras visitas, de lo que alguien vio en mi cocina o preguntó a propósito y luego fue juntando poco a poco. Entre los papeles apareció incluso una foto impresa de mi pizarrón magnético de la cocina. La hoja donde yo anotaba mis turnos y los días de apoyo de Verónica estaba ahí, borrosa, pero legible. Yo sentí que me faltaba el aire. El agente mandó llamar a Carmen en cuanto Roberto dijo su nombre y en cuanto vieron esos mensajes. Para entonces, habían pasado poco más de 3 horas desde que Sofía me jaló al baño. Mientras la esperaban, siguieron revisando. Había impresiones de publicaciones donde nos habían etiquetado, capturas de mensajes, notas sobre cómo hacerme ver como una madre agotada y una hoja con 2 columnas. En una estaba yo. Trabajo excesivo, duelo mal resuelto, ausencias frecuentes, poca supervisión. En la otra estaba Carmen. Ingreso estable, departamento propio ya pagado en Del Valle, ambiente ordenado, interés profundo en la educación de la menor. Como si una lista en papel bastara para quitarle una hija a su madre. Daniel miraba esas hojas, temblando. «Mi mamá de verdad iba a hacer esto», murmuró. «¿Me estaba usando?». El agente no le respondió. Daniel volteó hacia mí, desesperado. «Laura, te juro que yo no sabía». Yo quería creerle. Y al mismo tiempo, quería sacarlo de mi vida como se saca algo que quema. Las 2 cosas eran verdad. Carmen llegó ya entrada la noche. En cuanto entró, vio la carpeta sobre el escritorio, vio a Roberto sentado al fondo y se le borró el color de la cara. Luego lloró. Lloró rápido, de esa forma que parece ya ensayada. «Mi Sofía», sollozaba. «Es lo único que me queda de Javier».
Me miró como si yo fuera un obstáculo temporal, algo que estaba entre ella y lo que quería. Laura trabaja demasiado, dijo, secándose la cara. Está sola. Esto es mucho para ella. Yo podría darle a Sofía una vida mejor, más tiempo, más estabilidad. El agente mantuvo la voz plana. Usted no puede quitarle una hija a una madre apta solo porque no le gusta su horario de trabajo. A Carmen le tembló la boca. No tenía opción, susurró. Sofía es mi única esperanza. No. Sí tenía opciones. Lo que no quería era aceptar límites. Eligió el control y lo vistió de preocupación, porque así sonaba más bonito. Esa noche siguió la parte penal por lo ocurrido en la plaza, allá mismo, en el Estado de México. Pero, en los días siguientes, con esa denuncia ya iniciada y con asesoría legal, tuve que mover también la parte familiar en Ciudad de México, porque Sofía y yo vivíamos en Azcapotzalco, y ahí era donde correspondía proteger nuestra vida diaria. Todo se movió rápido, pero no de un día para otro. Primero se aseguró la evidencia. Luego vino la comparecencia de Carmen. Después, esa misma semana, se pidieron medidas de protección en materia familiar. Un juez determinó restricciones provisionales. Carmen no podía contactar a Sofía por su cuenta. Cualquier convivencia tenía que ser supervisada. Nada de aparecerse en la escuela. Nada de solo vine a verla un momento. Nada de visitas sorpresa. Días después, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF hizo una visita al departamento, como parte del protocolo. Una trabajadora social vio mi cocina, el cuarto de Sofía, su mochila limpia, su carpeta de tareas, mi credencial del hospital todavía colgada donde la había dejado ese día. Le preguntó a Sofía si se sentía segura. Sí, respondió. Luego le preguntó si alguien la hacía sentir insegura. Sofía bajó la voz. La abuela Carmen. Eso bastó. Con el paso de los días aparecieron más cosas, mensajes borrados que se pudieron recuperar, notas donde Carmen pedía más fotos, instrucciones para grabar conversaciones, comentarios sobre si yo salía mucho, si llegaba cansada, si Sofía comía con alguien más. Y lo peor de todo fue descubrir que Daniel, sin pensar o sin querer pensar, había alimentado parte de esa maquinaria, a veces con datos que le sonsacaban, a veces con una foto tonta enviada para que mi mamá entendiera mejor cómo nos organizábamos. Entre esas tonterías estaba el pizarrón de mi cocina. Carmen se fue poco después con una hermana que tenía en Puebla, según ella para recuperarse. Roberto Díaz enfrentó cargos y de pronto su investigación tan confidencial ya no sonaba nada profesional. Una semana después, Daniel volvió a tocar a la puerta. Esta vez no llegó como si la casa también fuera suya. Tocó una sola vez. Esperó. Cuando abrí, tenía la cara de alguien que había envejecido de golpe. Laura, dijo, ¿podemos hablar? Nos sentamos en la sala. Sofía estaba en su cuarto haciendo tarea, como hacen los niños cuando claramente están escuchando todo. Daniel miró sus manos. Yo no sabía, repitió. Te lo juro. Yo pensaba que mi mamá solo estaba preocupada. Me hacía preguntas y yo le contestaba. Nunca me detuve a pensar lo que estaba armando. Me recargué en el sillón. Entonces, sí le dabas información. Bajó la cabeza. Sí. Tragó saliva. Al principio eran cosas que yo creía normales. La hora de la exposición, que Sofía iba a tener salida al zoológico, que Verónica la recogía cuando tú estabas en turno. Una vez hasta le mandé foto del pizarrón de la cocina, porque me dijo que quería entender tu rutina para ver en qué podía ayudar. Fui un idiota. Yo no dije nada. Entonces respiró hondo y me miró por fin. Y también te mentí el domingo. Lo miré fijo. No lo vi en grupos de vecinos. Mi mamá me habló. Estaba alterada porque el hombre dejó de contestarle y luego supo que había llegado la policía. Yo te dije lo de Facebook porque me dio vergüenza admitir que todavía le seguía contestando y que seguía metido en eso sin querer verlo. La rabia me subió de nuevo, seca, cansada. Sin querer verlo, repetí. Sí, dijo con la voz rota. Eso no me quita nada. Lo sé. Volvió a mirar sus manos. Mi mamá me repetía que yo era el único hombre que quedaba en la familia,
que me tocaba apoyarlas, que Javier habría querido eso. Volví a sentir el golpe del nombre de Javier. A esa altura, ya estaba cansada de que todos lo usaran para ponerme en una esquina. Daniel dudó un momento y luego dijo algo más, casi en un hilo. Y no era solo eso. Esperé. Alzó los ojos. Los traía rojos. Siempre me gustaste. Las palabras cayeron pesadas entre los dos. Desde antes, agregó rápido. Nunca hice nada. Nunca lo habría hecho mientras Javier estaba vivo. Pero después de que murió, quise estar demasiado cerca. Quise ayudar demasiado. Quise sentir que todavía pertenecía a algo. Y mi mamá supo usar eso. Sabía que yo iba a aparecer. Sabía que yo iba a querer hacerme cargo. Me usó, sí. Pero yo le facilité todo. Soltó una risa breve, amarga. Fui un tonto. Y también fui injusto contigo. En ese momento, Sofía apareció en la puerta, como si hubiera estado esperando la señal para salir. ¿Están hablando?, preguntó. Daniel se puso de rodillas frente a ella. Perdóname, dijo con la voz rota. Perdóname por haberte asustado. Perdóname por no haber entendido a tiempo lo que estaba pasando. Sofía lo miró largo rato, muy seria. Luego dijo, tú no eres malo, pero sí te dejaste llevar. Daniel cerró los ojos un segundo. Sí, contestó. Y eso también estuvo mal. Sofía se acercó y le tomó la mano. Lo bueno es que ya lo viste. Yo volteé la cara para que no me vieran los ojos, porque a veces una niña de 8 años dice algo tan simple y tan cierto que te desarma por completo. Pero Daniel no volvió a ser familia de un día para otro. Ni mucho menos volvió a entrar en la casa como antes. Lo primero que le pedí fue distancia. Distancia de verdad. Sin visitas diarias. Sin regalos. Sin preguntas. Sin aparecer sin avisar. Y la respetó. Durante varios meses solo hablamos cuando era necesario. Si Sofía necesitaba que alguien la recogiera y la señora Verónica no podía, yo le preguntaba con tiempo. Si había un trámite pendiente por algo de Javier, nos escribíamos. Nada más. Daniel dejó de opinar sobre todo. Dejó de preguntar a dónde íbamos. Dejó de intentar decidir por nosotras. Con el tiempo empezó a hacer algo que valió más que cualquier discurso. Cumplía. Si decía que pasaba por Sofía a las 4, llegaba a las 4. Si ofrecía arreglar algo, lo arreglaba y se iba. Si yo le pedía espacio, daba espacio, sin hacerse la víctima, sin reclamar cercanía. Arregló una llave del lavabo que goteaba desde hacía meses. Cambió un foco del pasillo que siempre dejábamos para después. Recogió a Sofía en la escuela algunas veces, cuando yo me atrasé en el hospital y la señora Verónica tenía consulta. La llevaba a casa, se aseguraba de que comiera y se quedaba solo hasta que yo llegaba. Ni un minuto más. Pasó mucho tiempo antes de que yo volviera a verlo como alguien seguro. También pasó mucho tiempo antes de que él dejara de usar la palabra cuidarlas, como si nosotras fuéramos un encargo. Aprendió a decir algo mucho más simple y más honesto. Aquí estoy, si me necesitan. Eso hizo toda la diferencia. Un sábado me ayudó a manejar hasta la cabañita junto a la presa, en Villa del Carbón, que tanto le gustaba a Javier, para que yo no dejara morir el pequeño espacio de jardín que él había cuidado con tanto empeño. No lo convirtió en una escena sentimental. Solo cargó herramientas, limpió maleza y me preguntó dónde iba cada cosa. En el camino de regreso, Sofía le pidió que le contara historias de su papá cuando era niño. Daniel le habló de cómo Javier se caía de la bicicleta por ir viendo a todos lados menos al frente, de cómo escondía dulces en los cajones, de cómo una vez quiso sembrar jitomates en una cubeta y juró por semanas que sí iba a funcionar. Sofía escuchaba esas historias como si necesitara cada una de ellas. Y Daniel nunca habló de Javier como si estuviera compitiendo con él. Eso también importó. Hubo noches, ya mucho después, en que Daniel y yo nos quedamos sentados en la cocina con una taza de té y el cansancio encima. No era romance. Todavía no. Era otra cosa. Era poder hablar sin tensión. Era poder recordar a Javier sin que todo se rompiera. Era empezar a vernos como personas y no solo como los restos de un desastre. Yo empecé a verlo así. No como el hermano de mi esposo. No como el hijo de Carmen.
no como el hombre que se metió demasiado en nuestra vida, solo como Daniel. Y eso cambió muchas cosas. Pero, incluso entonces, no corrimos. Pasó casi otro año entero de pasos pequeños, conversaciones incómodas, límites claros y hechos consistentes. Sofía también tuvo su tiempo. Nunca le pedimos que se sintiera de una forma concreta. Nunca le dijimos cómo llamar a Daniel. Nunca intentamos ocupar el lugar de Javier con prisas. Casi 2 años después de aquel domingo en Mundo E, Daniel y yo nos casamos por lo civil, en algo pequeño, sin ruido, sin espectáculo, solo la gente necesaria, un juez y nuestras ganas de hacer las cosas bien. Sofía llevaba un vestido blanco sencillo y fue tirando pétalos con una felicidad tranquila, no exagerada, como la de los niños que por fin sienten el piso firme debajo de los pies. Después de la ceremonia se abrazó de mí. «¿Mamá?», me preguntó en voz bajita. «¿Eres feliz?». Le besé la cabeza. «Sí», le dije. «Sí lo soy». Entonces miró hacia arriba. «¿Tú crees que mi papá nos ve?». Se me cerró la garganta, como siempre pasaba cuando Javier volvía a estar en medio de un momento bonito. «Sí», le respondí. «Yo creo que sí. Y creo que querría vernos tranquilas». Daniel cargó a Sofía en brazos. «Yo no estoy aquí para ocupar el lugar de tu papá», le dijo con mucha suavidad. «A Javier lo vamos a recordar siempre». Sofía lo abrazó del cuello. «Quiero mucho a Dani», dijo con firmeza. «Y quiero mucho a mi papá Javier». Y eso me bastó. En alguna otra ciudad, detrás de otra ventana, Carmen seguramente seguía llamando a todo esto dolor. Tal vez sí le dolía, pero el dolor no te da derecho a perseguir a una niña, ni a tratar de quitarle su vida a una madre. No la cortamos del todo para siempre. Tiempo después, tras las revisiones del juez familiar, el contacto quedó reducido a convivencias supervisadas y, al principio, a videollamadas breves supervisadas por orden judicial, cortas, estructuradas, en nuestros términos. Reglas que ella detestó hasta que entendió que eran eso o nada. Y yo también aprendí algo. El amor que necesita controlar no es amor, es posesión. Ahora dime algo. ¿Alguna vez alguien te dijo que solo estaba preocupado por ti, cuando en realidad estaba intentando meterse en cada rincón de tu vida? ¿Tú cómo distingues el cuidado del control? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Si esta historia te atrapó, deja tu me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la que sigue. Nos vemos en la próxima. Yo entendí que el cuidado de verdad respeta, pregunta y acompaña, mientras que el control invade, vigila y decide por una sin pedir permiso. También aprendí que, aunque alguien sea de la familia o diga que actúa por preocupación, eso no le da derecho a reunir información privada, seguir tus movimientos, revisar tus rutinas ni construir una imagen falsa sobre tu capacidad como madre o como persona. En la vida real conviene recordar principios muy básicos. La dignidad no se negocia, la privacidad merece respeto, los datos personales y los horarios de una familia no deberían circular sin consentimiento, y nadie puede quitarte a un hijo solo porque no le gusta tu manera de vivir, si no existe una razón real y comprobable. Lo más útil que me dejó esta historia fue algo muy práctico. Cuando una conducta me incomoda, aunque parezca pequeña, conviene anotarla, guardar mensajes, registrar fechas y pedir ayuda temprano a una autoridad, a la escuela o a alguien de confianza, porque poner límites claros también es una forma de proteger. Y, si la situación ya incluye seguimiento, amenazas, manipulación o intentos de alejarte de tu hijo, lo más prudente es buscar orientación legal o acudir a una autoridad pública para que todo quede respaldado.